Te doy gracias, Madre Tierra. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más al portal de Tosi de Mascalitos. El día de hoy me encuentro aquí en San Miguel de Allende, donde se va a realizar un congreso de parteras de toda la República Mexicana. Nos congregaron a participar en este congreso en San Miguel de Allende. Me siento muy afortunada, estoy aquí en San Miguel esperando la hora para las conferencias. Ustedes saben que aquí en San Miguel de Allende se encuentra un lugar donde se estimula la sabiduría, la aplicación del parto. Entonces es lo que el día de hoy les voy a enseñar. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y esta es la habitación que me tocó. Tiene todo como lo básico. Obviamente ya puse aquí mi bolsa y mi maleta, y ya prendí la tele. Estoy viendo mis pastelitos y estoy aquí. Aquí nos vamos a quedar. Bueno, ahora vamos a presentar a la fundadora de la casa escuela de aquí de parteras, ¿verdad? Parteras aquí, profesionales en San Miguel de Allende, Guanajuato, la primera. ¿Sí? ¿Qué nos quiere compartir de esa experiencia de ser la primera fundadora sobre esta área de la partería de la mujer, que tiene una gran trayectoria? Nuestras mujeres siguas que dominan el rumbo del poniente, la sangre, el linaje. ¿Qué nos quiere compartir? Bueno, mi nombre es Antonia Córdoba Morales, soy originaria de aquí de San Miguel de Allende, Guanajuato. Soy partera tradicional. Pero pues aquí me dieron la oportunidad de crecer como una partera, buscando el bienestar y el ser mejor partera para las mujeres, viendo pues a lo mejor que el amor y con el respeto con que yo atendía a las mujeres, la que era la fundadora de aquí de lo que es centro para los adolescentes de San Miguel de Allende, Guanajuato, ella pues ni idea tenía lo que hacían las parteras, ¿no? Ajá. Entonces ella yo me acerqué a ellas para que yo recibiera una capacitación como partera, ya que yo era partera tradicional. Y ella me dijo pues que no, que ellas no se dedicaban a enseñar parteras. Ajá. Y entonces pues yo siempre buscaba la manera de darles una mejor atención a las mujeres. Sí. Pero pues yo creo que como todas atendemos a las mujeres muchas veces sin saber, sin conocer, y vamos buscando la manera de que estas mujeres sean mejor atendidas, tanto ellas como sus bebés. Sí. Bueno, pues de esa manera, para la señora que era la dueña de la asociación de adolescentes, para ella nació la idea de hacer una escuela para parteras profesionales. Sí, muy pues famosa. Como no había parteras tampoco, entonces a mí me invitó y yo empecé a capacitarme. Gracias a ella me mandó a muchas partes a capacitar con unas parteras profesionales de Estados Unidos, yendo a cursos de parteras profesionales. Ya en México no había profesionales, sí, había en Estados Unidos, y entonces ella me empezó a invitar a pagar los cursos, yendo a muchos lugares. Yo fui a Canadá, fui a Houston, fui a El Paso, Texas, a muchas partes. Yo comencé a ir para aprender. Y claro, de que yo lo que yo aprendía, pues comencé a replicar mis enseñanzas con las mujeres de aquí. Entonces yo fui la primera fundadora de la escuela para parteras profesionales de aquí de casa. En este lugar se abrió la escuela. En el 1996 se abrió la escuela con un registro en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Se abrió la escuela, sacamos aproximadamente
17, 20 generaciones, de unas de muchas, otras de pocas alumnas, sí. Pero tenemos egresadas de Alemania, de Guatemala, de Chiapas, de Querétaro, de Guerrero, de San Luis Potosí, San Luis de la Paz, pues de todo el mundo. Sí, tenemos sí. Egresadas en muchas partes, gracias a que se abrió la escuela. La escuela tuvo el registro, salieron con título y salieron con cédula. Estas parteras, pues incluso no todas, pero sí muchas, están en hospitales en diferentes partes. Hay una que es partera única en Colima. Otras están en Guatemala, tanto en hospitales como en escuelas. En Morelia. En Morelia hay una escuela que se abrió también gracias a CASA, que se llama la Escuela Mujeres Aliadas, donde también la directora o coordinadora clínica es una partera egresada de aquí. Las que están en Chiapas también, algunas de las que están en Guerrero pues ya son también parteras de la Secretaría de Salud. O sea, creció mucho. Es una gran trayectoria la que tienen, y sobre todo ya la fama y el sustento y el soporte, y sobre todo que tienen fundamento. Oímos hablar de la Escuela de Partería de Guanajuato y luego nos viene a la imagen San Miguel de Allende. Ajá. Y es un privilegio estar aquí, pues enfrente de usted, porque sí. Usted es la iniciadora, digamos. Entonces para mí es un honor. Inició la Escuela de Parteras y la que fui a abrir la otra escuela en el 2012, me fui a abrir la escuela en Tlapa de Comonfort en Guerrero. ¿Sí? Sí. Y ya de allá saqué 3 generaciones, después de eso me regresé para acá. Y hasta la actualidad todavía sigue siendo partera. Así es, pero soy partera tradicional, no soy partera profesional. Tradicional, muchísimas gracias. Yo más bien trabajo con las mujeres, pues como es acomodando al bebé, dándoles la sobada, sí. Curando de ojo a los niños. Lo que le iba a preguntar, la cura de empacho, sí, la ojeada, la de mollera, todo. La limpia con huevo, con lociones, con incienso, con todo. La partera acompañaba desde todo. Sí. Sí, ¿desde cuándo empieza una partera a acompañar a la mujer embarazada? Pues desde que inicia el embarazo. Desde ahí. Desde que inicia el embarazo, porque nos va y nos pregunta cómo se siente, que ya nos regla, sí. Qué cuidados va a tener, qué cuidados puede tener, sí. Que si es verdad los eclipses, que si es verdad exacto. Los antojos, o sea, si son buenas las relaciones o no. Que luego se pega de seguro eso, ¿no? Ajá. Que si están comiendo y no le dan, se le va a caer el muchacho, que sí. Que si están echando tortillas y no pone las tortillas, no deja una tortilla en el comal, se le pega al muchacho. Los tamales, ¿no? Los de tamales. Si no se levanta temprano antes de que salga el sol, también se le pega al muchacho, ¿no? Entonces, pues hay muchas, yo les digo, muchas creencias y muchas, como mitos mitos, son costumbres y mitos, ¿verdad? Sí. Porque cuando ya es una costumbre es muy difícil que uno les diga, no hombre, eso no es cierto, ¿no? Entonces más bien si ella cree, yo tengo que creer. Sí, entonces ¿sí? Ya se porque pone así. Si yo no le tengo la confianza en lo que ella me está diciendo, ella también no me va a tener confianza. Claro. ¿Sí? Entonces si ella cree algo, su familia cree algo, yo también le tengo que decir, o sea, creer. Porque sí. Si no le creo, entonces más bien la que ahí va a perder la confianza en mí van a ser ellas. Exactamente. ¿Sí? Porque van a decir, no, hombre, ¿esa qué sabe? ¿No? Sí. Entonces es importante tener que le dé la confianza. Exactamente. Y la visita, por ejemplo, a la mujer parturienta que está embarazada, cada mes, como los médicos alópatas, o cada 15 días. No, cada mes, ¿sí? Cada mes, y también dependiendo
a lo mejor nada más checamos si el bebé está bien, ¿para qué lo vamos a mover? Sí, claro. Si el bebé está sentado, atravesado, pues igual vamos a decirle, ¿sabes qué? Tu bebé está así. Yo siempre, antes de moverla, yo siempre lo que hago es si está bien, no le hago nada. Sí, no hay si nada. Está atravesado, está sentado, pues Ay, le sí. digo, oye, tu bebé está sentado, está atravesado, pero mira, vamos primero a calarle para que él solito se mueva con ejercicios. Claro. ¿Sí? Con ejercicios, ya sea en la cama, ya sea en sentadillas, ya sea como si se rodara, ya sea empinada, ya sea en el agua, o sea, muchas cosas que hagan antes de... Sí. Muchas cosas antes de nosotros intervenir. ¿Y qué opina de los baños de plantas? Sí, ¿Son buenos? Sí, son buenos. Sí, las fortalece. Sí, porque dicen que cuando sale el niño se lleva todo el calor de la mujer, toda su energía, y que se tiene que recuperar con todos los baños. Es que las fortalece. Las fortalece. Ya sea su baño, o sea su... Bueno. O ya sea su baño o el temazcal. Sí. Aquí en San Miguel no es muy común el temazcal, pero de hierba sí. Sí, exactamente. Porque aquí no hay, en todas partes no hay un temazcal, pero por ejemplo yo donde estuve por 6 años en Guerrero, allá casi todas las casas tienen su temazcal. Sí, era por zonas. Sí, entonces cierto. pues ahí primero que nada su baño con el temazcal. Sí, para que generaran la dilatación y pudieran coronar dentro del temazcal. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, y si más adelante si tenemos dudas, ahí andaremos preguntándole. Sí, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Cuando gusten. Bye. Y como ustedes ya saben, siempre es importante aperturar rumbos, solicitar el permiso para un buen desarrollo en lo que realicemos. Que es la que nos alimenta, que es la que nos da oxígeno, agua, todo lo que necesitamos para vivir. Le pedimos también que nos siga manteniendo, que nos siga alimentando nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que nos siga dando todo lo que necesitamos para vivir. Y yo quisiera que hiciéramos una ofrenda ahorita, que es la intención de seguir cuidando nuestra madre tierra, de seguir cuidando nuestros animales, nuestros bosques, de seguir cultivando, de seguir produciendo nuestra comida, para que podamos tener generaciones nuevas con alimentación de primera clase, como teníamos antes. Le damos también gracias a nuestra madre tierra, gracias una vez, gracias. Vamos a entrevistar a un personaje que me he encontrado como en varios eventos, Jesús Rodríguez. A ver qué nos tiene, qué nos dice. Esta mandataria, según yo sé, ahorita es la mano derecha de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos a ver. Es un lujo y un privilegio ver reunidas aquí a tantas parteras indígenas, porque sabemos que ha sido muy agresivamente maltratadas las parteras en todo el país. Ellas que en la antigüedad eran tan importantes y que tenían un lugar en la sociedad muy relevante, sí, cada vez fueron más arrinconadas por la medicina de bata blanca, en lugar de generar una contribución, porque los saberes de ellas son admirados en el mundo entero. Entonces es tan importante que estén aquí. Esto es un inicio. Una vez aprobada la norma 020, que es la norma de partería, que se aprobó hace 2 meses, ahora lo que importa es cómo la vamos a volver realidad. Y este es un principio de a ver cómo vamos aterrizando la norma, pero que sean ellas las que den su opinión, porque finalmente son las que saben de cómo les va a beneficiar, en qué falta, cómo mejorar la norma. Entonces, por eso estamos aquí en CASA, Centro de Atención a los Adolescentes de San Miguel de Allende, porque esta fue la primera casa de partería profesional del país y ya tiene sus 40 años de trabajo, y que pensamos que era un lugar muy emblemático para iniciar este gran trabajo, que también está acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su equipo, y que por fin necesitábamos una mujer en la presidencia para que se atienda realmente lo que es
la partería, pero lo que es también el derecho de las mujeres a tener sus hijos como quieran, donde quieran, con quien quieran. Ajá. Y sobre todo la autonomía corporal de la mujer, que tiene que ser un logro de este sexenio de la presidenta. Entonces, ese es todo lo que es este gran encuentro nacional de parteras indígenas, que lo llamaron guardianas de la vida, por algo será. Sí, muchas gracias, Jesús Rodríguez, es un placer. Al contrario, muchas gracias, maestra. Ahora nos van a dar nuestros materiales. Vamos para allá. Hola. Hola, buenas tardes. ¿De qué estado es? Querétaro. Querétaro. Soy de Querétaro. ¿Su nombre? María Elena Olvera. ¿Usted de casa? Yo soy de aquí de Ah, mi gafete y mi bolsita. Gracias. casa. Y me dieron una bolsa porque vamos a hacer un taller. Vamos a ver qué trae esta bolsa. Trae un libro, Guardianes de la Vida, Encuentro Nacional de Parteras Indígenas, INPI. ¿Qué más? Viene. Vamos a sacar más. Me van a regalar. ¡Ay, qué bonito! Un cuaderno. Un cuaderno. Está precioso este cuaderno. Un cuaderno y todo como un poema. Bueno, esto es. ¿Qué más viene? O sea, lo voy a dejar. Y nos dieron un proyecto de casa, de la casa AC, aquí en Guanajuato, esta casa. ¿Y qué más nos dieron en nuestro kit? Oh, yo amo a mi partera. Ay, qué bonito. Está precioso. ¿Y qué más? Trae algo más. Oh, qué padre está esto. Un botón, no sé cómo se les diga esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y también nos van a dar, por supuesto, una pluma INPI. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bonito detalle! ¡Qué bonito detalle! Nos están dando aquí. Y bueno, vamos a ver los talleres. Hablar desde la historia de la partería en México, ¿no? Desde las raíces y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. En este periodo de la prehistoria, la partería era una práctica inherente para la existencia humana y para todas las culturas indígenas, no solo en México, sino alrededor del mundo. Estas mujeres pues han sido reconocidas como las guardianas del nacimiento y también de los procesos de reproducción de las mujeres. Aunque como tal pues no hay detalles muy específicos, sabemos que las parteras hemos existido desde siempre. ¿Quién puede decir desde cuándo existimos? Pues, desde que alguien nació, ¿no? Siempre Solo hay Dios muchas mujeres que han estado acompañando a tiendas ya partos. Señora, ya no atienda partos porque no le vamos a dar certificado de nacimiento para el bebé, o la mamá va a tener problemas para registrar, o incluso les dicen a las mujeres mismas, no se vayan a atender con las parteras, porque a mí me ha tocado, incluso aunque he trabajado en una clínica, en un hospital, como les digo, me ha tocado que dicen, no te atiendas con la partera porque te vas a morir, o se te va a morir tu bebé. Entonces no se trata de eso, se trata más bien de tener ese apoyo de parte del gobierno federal, de parte de nuestros gobiernos estatales y municipales, para que pues precisamente esto no pase, para asegurarnos de que las parteras podamos dar la atención a las mujeres que se acercan a nosotros y que en el caso de que haya alguna complicación, pues también la Secretaría de Salud o las instituciones nos ayuden a resolver. No se trata de imponer. Fue muy difícil conseguir que se lograra esta norma y sabemos que todavía le falta, pero por lo menos es un comienzo del reconocimiento a las parteras y a la partería y de libertad para las mujeres. Tanto en el sector salud como dentro de los grupos de trabajo de las parteras o asociaciones o grupos de trabajo de parteras, porque sinceramente algunas no lo sabíamos y si lo sabían no lo hemos leído
y algunos que no saben leer. Entonces, pues hagan de cuenta que no lo sabemos. Coincidimos en eso, entonces, que se deben realizar campañas informativas en los establecimientos de salud y dentro de las parteras para que conozcamos el tema en relación al reconocimiento de la labor como parteras. Aquí, por supuesto, se están haciendo mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo es para desarrollar o ampliar esta norma 020. Es decir, fue hecha bajo la cosmogonía de un sistema alopático, pero obviamente todavía carece de funcionalidad para las parteras desde muchos aspectos, porque esta función, digamos, que nosotros estamos agregando aquí es la fusión de estos dos sistemas, tanto donde la partera, obviamente que al momento de registrarse podrán proceder, por ejemplo, ya puedan proceder libremente ante labores de alumbramiento. Es decir, podrán ya trabajar en este aspecto, ya que muchas parteras están limitadas. ¿Esto por qué? Porque hay un aspecto que las detiene o se detiene en el sistema, porque no pueden dar un certificado de nacimiento como lo hace el sistema convencional. Y por supuesto, este miedo, pues obviamente entorpece los nacimientos a través de la partería tradicional. Entonces, muchas de estas mujeres dejaron de ejercer, o en los pueblos originarios lo han dejado de ejercer por este mismo mismo limitante de el no poder generar o no le den la validez de este certificado de nacimiento. Por lo tanto, es importante destacar que esta norma 020 brinda esa oportunidad de expedir estos certificados de nacimiento, así como también prescribir medicamentos. Obviamente, y está más que claro que esta norma indica que se puede dar una especie de capacitación para la cual sí se debe uno registrar en esta parte sistemática. Bueno, el quien desee, es opcional definitivamente. Para expandir, por ejemplo, los saberes. Yo lo veo desde este punto de vista. Expandes dos saberes y estos dos saberes se pueden conjugar a las prácticas ancestrales. Es decir, si eres partera, tienes un legado de tradición que nadie te puede quitar, definitivamente. Ese es un legado familiar tradicional. Así que lo que aprendas por otra parte, por una institución, lo que estás aprendiendo se convierte automáticamente como una adquisición cultural. Así que se une aquí o se fusiona cultura, que es algo ajeno a tu cosmogonía, con la tradición. Un ejemplo que yo siempre pongo es, por ejemplo, los temazcales. Hay muchos guías de temazcal que son, no, pues yo soy de tradición y soy de línea directa. Eso nadie se los va a quitar, nadie se los va a cuestionar, porque ya viene de familia. Y los que aprenden, por ejemplo, cuando yo doy las clases o aprenden de otra institución, su formación ya ahora es cultural, es algo que se adquiere. Es decir, esta fusión es importante y en mi comunidad está más que claro. Por ejemplo, en el centro de salud de aquí de Tolimán, Querétaro, así ya, aquí ya abarca, el centro de salud tiene, digamos, medicina tradicional mexicana y la medicina tradicional alópata. Hace algunos ayeres, cuando yo daba cursos, supongamos en Chapingo, yo les decía, hay un piloto para hacer en los hospitales, que un consultorio de medicina tradicional, pero es un piloto, todavía está como que veremos, hace unos 10 años, 9 años más o menos, lo que recuerdo, y yo les decía, se pretende que la medicina tradicional se implemente en el sistema de salud, es decir, en algún centro de salud va a estar obviamente el consultorio del médico tradicional alópata y a un lado se va a colocar
un consultorio de la medicina tradicional, de un médico tradicional. Entonces, si el médico alópata no tiene claro el diagnóstico, a lo cual llamamos enfermedades culturales, lo va a remitir al médico o curandero, digamos. Si quieres decirle médico brujo, lo va a remitir a ese consultorio. Pero si el médico tradicional, llámese médico brujo, curandero, no encuentran que sea algo energético y que lo que está dañando el cuerpo puede ser como algo biológico, virus, bacterias, pues obviamente lo va a canalizar con la medicina alópata. Hasta ahorita esto ya es una realidad aquí en mi comunidad. En el Centro de Salud de Tolima, Querétaro, está un consultorio donde es consultorio alópata, que es el centro de salud como tal, y un pequeño consultorio de médicas tradicionales. Esto aquí ya es una realidad y a esto se le llama fusión cultural tradicional. Entonces, para mí no está tan mal visto. Es, digamos, una oportunidad quien se quiera aperturar a esta nueva reforma o formar parte de esta reforma. Así que eso ya queda en la percepción, en la cosmogonía de la partera. Nora, una gran mujer, mucha sabiduría. Muchísimas gracias por compartir su sabiduría. Es el primer partero que conozco. Sí. ¿De qué estado? De municipio de Caponeta, Nayarit. Nayarit, desde Nayarit. Aquí estamos con Jesús María de Nayarit, partera tradicional. ¿Cuántos años de partería? Como ya muchos años. Muchos años. Pierde uno la cuenta. No, muchos. Dos años, no, muchos años, porque no. Con doña Juanita, que es sobadora. ¿Ah? Yo sí soy también sobadora, ayudo a las chicas nada más a acomodar. De Querétaro. De Querétaro. De Querétaro. Es una bendición saber esto, que sí lo ejercí hace 18 años con mis propias hijas. Muy bien, gracias. Aquí estamos con la partera, doña Julia de Nayarit. Saludos con Carmen de Querétaro. Aquí con las parteras de Sonora. Saludos. Hola. Y bueno, aquí también se compartieron muchas de los saberes en forma de práctica, formas de ajustes, curas de susto, curas de empacho, limpia de huevo. Existe infinidad de formas. Y obviamente eso es totalmente comprensible, ya que somos 31 estados dentro de la República Mexicana. Tenemos 31 estados. Bueno, somos 32 más la Ciudad de México, que es considerada como una. Dentro de la República Mexicana existen 68 pueblos originarios con la propia lengua y su propia cosmogonía, que quiere decir que existen, no quiero verme exagerada, pero son pues más de 50 formas de curar, ¿no? Y eso a lo mejor estoy exagerando, pero existe infinidad de curas, infinidad de prácticas. Por ejemplo, aquí la limpia con el pañuelo, para la ojeada, que también es utilizado el rebozo y muchas veces hasta usan hasta los chones. O sea, existen infinidad de curas, obviamente con plantas, con minerales, con una serie de elementos que de manera tradicional por cultura tenemos. Entonces existen infinidad de remedios que tenemos que considerar y que tenemos que agradecer, porque eso se llama cultura, se llama tradición, y que esa tradición no te lo quita nadie. Obviamente recuerden que la partería siempre estaba sustentada por estas divinidades, Tlazonteo, Cuatli, Cuesi, Guateteo, Tosi, por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí hablaba de la sabiduría ancestral y todas estas divinidades gobernaban, sobre todo Tosi, la lectura, la lectura del maíz, de las hierbas, de los minerales. Entonces estas parteras vinieron también a compartir
mucha de la información que aprendieron o que han sido heredadas en el camino. El alma se espanta, sale del cuerpo, entonces hay que curarla para que regrese el espíritu al cuerpo. Entonces deja de comer, no puede dormir, anda nerviosa, puede que le duelan los pies también, va a tener como sueño, así se va a sentar y le va a llegar como el sueño profundo y va a ser un sueño que no va a poder como controlar. Hasta que se cure, pues también puede perder el apetito y pues va a estar como muy nerviosa, inquieta. Entonces, pues ahora vamos a proceder a curarla. Y aquí procede a poner en todos los centros anímicos el preparado que trae de su pueblo original. Nos asustamos, el susto se va directamente al páncreas, al estómago. Si no lo atendemos pronto, es probable que la paciente pueda tener diabetes de inmediato, porque si el susto es muy fuerte, entonces por eso es que hay que atenderle pues lo más pronto. Se la lleva a su casa y ya le digo si quiere la ahí. Estamos parejo. Ahora yo doy la vuelta así y usted baja. Eso, así. Pero despacito. Ya te llegó allí. Bueno, ella es Aide Rodríguez, es digamos, la cabecilla de INPI, Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, pues queremos entrevistarla para saber en qué nos pueden ayudar ustedes como promotores o esta institución de INPI a nuestras comunidades para sacar todos estos proyectos que muchas mujeres parteras o guías de temazcal necesitamos. Bien, dentro del INPI existe un programa que se llama Programa de Bienestar para Pueblos Indígenas, se llama PROVIPI, y dentro de estos hay una modalidad que se llama Salud y Medicina Tradicional. Entonces dentro de estas se puede realizar proyectos donde pues puedan incidir principalmente, por ejemplo, en partería, en medicina tradicional, en jardines botánicos, en encuentros que puedan realizar, casas de salud, equipamiento, y de esa forma pues tener espacios para la atención. Y también muchos lo que hacen, meten proyectos, por ejemplo, para la capacitación, para formar a nuevos médicos tradicionales, parteras, y también realizar algunas otras actividades que fortalezcan. Muchos enseñan, ¿no? Por ejemplo, hacer medicina tradicional junto con los jardines botánicos, como jabones, champús, macerados, microdosis, cantidad de cosas, ¿no? Hacen incluso cosas encapsulados con placenta para dárselas a las mujeres que paren y después puedan ellas pues tomar estas, que es muy importante también para poder recuperarse. También, bueno, hay espacios muy importantes como el temazcal, también hay proyectos sobre temazcales, que sabemos que es una práctica muy del área mesoamericana, porque justamente está esta concepción de lo frío y lo caliente, y muchas cosas o muchos malestares y padecimientos se curan a través del calor. Entonces, este programa del PROVIPI pues lo que intenta es justamente incidir con las comunidades indígenas y el pueblo afromexicano para que de esta forma pues puedan ellos impulsar la medicina tradicional, que ha estado mucho tiempo pues que no haya apoyos, ¿no? Y justamente pues, se pretende que se tenga este apoyo para poder seguir fortaleciendo la medicina tradicional. Entonces nos recomienda que nosotros en comunidades nos acerquemos a INPI. Los centros coordinadores que están en las comunidades,
y realizar este tipo de proyectos. Y también hay promotores de medicina tradicional, los cuales andan en las comunidades y pueden a través de ellos también acercarse a ellos. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Gracias. Por supuesto, también era necesario conocer San Miguel de Allende. Aquí hay que agradecer que la instancia, el gobierno que nos invitó, por supuesto, nos atendió de maravilla, aportamos la información que era necesaria y por supuesto también nos llevaron a conocer la casa del parto, digamos, donde es la escuela de parto de aquí, de San Miguel de Allende, Guanajuato, un lugar muy muy especial en esta área. La clínica estaba dada de alta como un hospital y pues hay un quirófano, entonces el quirófano se dejó de utilizar desde el 2014, ya no hicimos cirugías, nada de quirúrgico. Entonces atendimos partos solamente normales y fisiológicos y pues por ahí vinieron los problemas. Y es que se dejó de usar el quirófano porque, hagas de cuenta, decía uno, ay, ya la señora tardó mucho, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Pues a cesárea. Y lo que se buscaba era evitar la cesárea. Sí, para reducir más. Entonces, aunque la señora se tardaba un poquito más. Es que no pueden hacer el niño porque está cabezón. Y ya lo que hacíamos era cambiarlo de posición y buscar que fuera un parto. Por eso ya no se va usando, porque pues, ustedes más que nada resolvían para que no llegara más a una cesárea. Sí, o sea, evitar eso. Si teníamos el quirófano, pues era como que allá no bajó, mejor a cesárea. Entonces tratábamos de evitar que las mujeres pues tuvieran cesárea. Esta es la habitación de parto con agua. Están muy bien las instalaciones, tiene su iliana, por supuesto. Se coloca agua caliente, ya que el agua caliente dilata y por supuesto expande más rápido. Y en esta área es para ver qué tanta dilatación o cómo viene el bebé. Entonces está totalmente acondicionada esta casa para atraer, digamos, al mundo en muy buenas condiciones al bebé. Y pues ya se ponía su lianita, que ya, ¿no? Para que le diera más fuerza, entonces ella se acostaba y pues ya hacía fuerza con la liana. Y aquí obviamente pues a su medida de ella, si la requería más arriba, incluso si se quería sentar en cuclillas o hincadita, ella estaba con su liana, eso le ayudaba mucho. Y eso es algo que pues es una necesidad, ¿no? Que surge de la necesidad precisamente y de lo práctico que es. Pues nuestras abuelas así nos enseñaron, ¿no? De nuestras abuelas viene esto y pues se está retomando de alguna forma. Como pueden darse cuenta, este lugar, esta escuela, está totalmente equipada con habitaciones, baños, jardines, totalmente pensada precisamente para el aprendizaje, la enseñanza del parto. Tienen todo para una muy buena aplicación en la enseñanza. Sala de clases. El pizarrón. Y ellas comparten. Sí. Un quirófano abandonado. Realmente es un espacio bastante amplio, bastante bien planeado, planificado, en construcción, en habitaciones, todo enfocado a la partería. Y como les acaba de mencionar, las digamos parteras pues también son médicas tradicionales, haciendo limpias. Sí, con la energía y los planetas, etcétera, pero si en la parte primordial que es tener un embarazo no estás tú conectada y también tu padre conectado, incluso con aquí tienen o cuentan con radio, pues desde ella estamos que transmite, errando, ¿no? por así supuesto, se llama Cascabel Radio Social San Miguel de Allende, y por supuesto lo entrevistaron, pero grabé un poquito de darle esos elementos que son necesarios para crear un buen ser humano. Y qué mejor que una partera con la experiencia para poder guiarte en ese procedimiento, ¿no? Es abismal. ¿Por qué? Porque realmente con su cariño, con su corazón, con su ímpetu, con sus ganas, con su conocimiento, han traído felicidad a miles de familias. Ustedes han trabajado incansablemente, han recorrido kilómetros para ayudar a la gente, para cobijar
a estas nuevas madres. Creo que ante eso no hay un reconocimiento absoluto. De verdad que nosotros desde el gobierno federal no nos cansamos de reconocer de verdad todo lo que ustedes han hecho. Y esta nueva administración, de hecho desde la anterior, hemos trabajado en cambiar las condiciones para que ustedes puedan realizar sus labores. Y qué mejor que un marco jurídico más sólido, que un marco jurídico y normativo donde las condiciones sean más favorables, donde realmente ustedes puedan contar con esos espacios dignos para esta loable labor. Comentaban ustedes, ¿no? Que querían que este mensaje llegara a la presidenta. Creo que están las personas indicadas para que este mensaje no llegue, sino realmente retumbe en donde tiene que hacerlo, ¿no? Nosotros en la Secretaría de Salud evidentemente no somos omisos de las acciones que tenemos que hacer. Como ustedes saben, y han seguido seguramente las mañaneras del pueblo, pues está el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo prácticamente son las directrices que debe de seguir el gobierno actual. Ante esto ustedes saben que hay un eje transversal que se llama Derecho de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Ante eso, en lo que compete a la parte de salud, en el punto específicamente, en el objetivo 2.7 que habla de este tema tan importante, en la estrategia 2.7.3 específicamente habla de implementar políticas mediante el Sistema Nacional de Salud Pública que aseguren la atención integral para la población indígena y afromexicana. Digo, habla en general de poblaciones vulnerables, pero bueno, estamos haciendo énfasis en esta parte. ¿Por qué lo saco a colación? Porque es real tarea de nosotros como Secretaría de Salud lograr las condiciones y la coordinación interinstitucional e intersectorial para que se materialice todo esto que se está planteando. Comentábamos por algunas personas, es momento de pasar de lo escrito a lo práctico, ¿no? Es momento de pasar de la parte romántica, de la parte poética, a la parte de la ejecución, a la parte de la implementación. Porque si ustedes observan la literatura a través de los últimos 30 años sobre quienes requieren de mayor atención a la salud, además de las mujeres, de los niños, de las personas mayores, pues son nuestros pueblos originarios. Ante eso, todas las peticiones que ustedes estaban comentando, estuve anotando todo lo que nos comentaban, pues definitivamente estamos trabajando de la manera correcta. Porque ustedes saben del Plan Nacional de Desarrollo, cada una de las instituciones tenemos que hacer nuestro programa sectorial de salud, nuestro programa institucional, etc. Cierta relación con lo que es el tema de salud, pero los recientes cambios en el marco normativo referente a la atención materna y neonatal en México, en el cual se reconoce la labor de la partería tradicional. El objetivo se enfocó en conocer la reforma al artículo 2 de la Constitución Federal Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en el que se requiere al patrimonio cultural, la medicina y la partería tradicional. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Diego Prieto, a través de mi persona, me solicitó agradecer a todas las parteras su histórica labor en preservar conocimientos ancestrales. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene como misión acompañar y preservar el patrimonio cultural de este país. En ese sentido, consideramos que estamos en un momento muy importante de restablecer lo que durante muchos años ha sucedido en este país, y como bien lo decía Jesús en sus palabras anteriores, preguntémonos por qué de 70,000 parteras de pronto ahora hay tan pocas en nuestro país. Y
Y esto pues se debe a muchas décadas de políticas públicas muy erradas. Esperemos que cambie este panorama. Hay mucho por hacer. Y bueno, esta fue mi experiencia en este congreso de partería donde se lanzó, digamos, esta norma 020 de partería. Así que, como menciono, esta es mi experiencia, muy gratificante. Si estás de acuerdo, deja los comentarios. Si no, también deja los comentarios. Y de cualquier manera, métanse a gobierno federal o a INPI para que descarguen esta información sobre esta norma, la lean con detenimiento y compartan la información de que ya las parteras ya son reconocidas. Así que con esto termino el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, saluditos, que todos estén muy bien.